Al comenzar el siglo XX, la red ferroviaria mexicana había alcanzado su máxima extensión y era presentada por la clase política porfiriana como uno de los logros más importantes del régimen, símbolo de la modernización y del progreso logrado a lo largo de los 30 años en el poder. Es en este punto cuando son destruidos muchos de los puentes ferroviarios que conectaban hacia otros municipios y ciudades, y que es precisamente aquí donde comienza esta increíble historia verídica donde un sargento al servicio de Álvaro Obregón vivió en carne propia. Esta historia está basada en los diarios del sargento Enedino Cortés, donde fueron pasando de generación en generación, y no fue hasta el 2004 que uno de sus bisnietos, Felipe Cortés, por casualidad leyó los diarios que ya estaban empolvados en un closet viejo de su padre. Pero que el destino, la casualidad, el espíritu de su abuelo o Dios quisieron que salieran a la luz y que una persona de su mismo linaje pudiera encontrar y desenterrar su preciado tesoro. Pero es necesario que nos adentremos un poco a la historia que se vivió en esos años para poder comprender un poco más las vicisitudes en torno al panorama de aquella época. También les comento que en cualquier momento activaremos la opción de miembros del canal por suscripción, donde podrás disfrutar de muchas ventajas y beneficios, y así resolver todas tus dudas relacionadas al enigmático y maravilloso mundo de la búsqueda de tesoros. Aquí la historia. Cuando estalló la revolución, el sistema ferroviario mexicano se encontró de pronto en la vorágine de la violencia. La infraestructura ferroviaria, vías, puentes, edificaciones y el material rodante se convirtieron en el objetivo de los grupos rebeldes, maderistas, constitucionalistas, villistas y zapatistas, y también del Ejército Federal. A partir de ese momento, los ferrocarriles se encontraron en una situación complicada entre la espada y la pared, en la dialéctica de la destrucción y reconstrucción. La empresa de Ferrocarriles Nacionales de México se convirtió en botín de guerra de los ejércitos contendientes constitucionalistas, incluyendo a la División del Norte, convencionistas y el Ejército Libertador del Sur. Los rebeldes de todo el país se percataron de inmediato que el Ejército Federal movilizaba a sus tropas por el ferrocarril. Por lo tanto, al destruir la infraestructura ferroviaria, vías y puentes, inmovilizaban al enemigo, y de esta forma podían ellos desplegar sus fuerzas y mantener el control territorial de sus regiones. En los primeros días del levantamiento maderista, grupos rebeldes de La Laguna incendiaron puentes situados entre las estaciones de La Loma y Trinidad, pertenecientes al Ferrocarril Internacional. Durante los primeros meses de guerra, los rebeldes se dedicaban a asaltar y detener los trenes, ya fueran de carga o de pasajeros, con el fin de cerciorarse de que en ellos no viajaban soldados del Ejército Federal, sobre todo en las vías que convergían a Ciudad Juárez, punto nodal del Ferrocarril Central Mexicano y el Ferrocarril del Noroeste. A mediados de 1911 continuaron los ataques al sistema ferroviario mexicano. Álvaro Obregón inició una larga campaña que lo llevaría al centro de México como artífice principal del triunfo constitucionalista. En 1912 salió del estado de Sonora para ir a combatir a Orozco. En Chihuahua, movilizó a sus tropas en ferrocarril. La primera parte de su campaña se desarrolló en la frontera, como dejó asentado en el informe de la toma de Nogales el 15 de marzo de 1913, que envió a Carranza y en el que señala esta carta.
Salió Obregón de la capital Hermosillo el día 6 del presente a las 9 a.m., llegando a las 4 p.m. del mismo día a Magdalena, deteniéndonos allí el tiempo indispensable para reparar la vía que tenía varios puentes quemados, pero el mal estado de la vía nos obligó a emprender la marcha pie a tierra, dejando a un grupo de hombres competentes para que trabajara día y noche en la construcción y arreglos de los puentes. Pero es precisamente aquí donde los diarios de don Enedino Cortés hacen referencia a una de sus tantas aventuras, pero que esta sería la más significativa, pues relata que traían un cargamento de oro y plata que era para la compra de más provisiones para la lucha constitucionalista, y que les relatamos conforme su bisnieto Felipe nos hizo llegar. Eran más o menos las 4 de la tarde, éramos 80 soldados al servicio de Obregón. 20 fuimos los responsables de cuidar y proteger hasta con nuestra propia vida 2 cajas de madera que solo sabíamos que contenían oro y plata, y que eran para comprar más provisiones para la lucha. Nunca supimos si eran monedas, alhajas, lingotes o qué tipo de denominación. Obregón nos ordena a seguir a pie y cruzar ese puente de montaña a como fuera el lugar, pero él tenía desconfianza de que los huertistas nos estuvieran siguiendo y ordena que antes de subir a la montaña escondiéramos las cajas de oro y plata en un lugar seguro y después regresaríamos por ellas. Él adelantó su marcha con los 60 soldados hacia Cananea y nos ordenó que después de esconder las cajas los alcanzáramos hacia allí, pues seguramente nos enfrentaríamos con las fuerzas huertistas. Entre los 20 hombres hicimos un agujero de 8 metros, pero separados, uno exactamente al pie de la montaña, donde si volteabas tu espalda y mirando hacia las vías, harías una línea recta con el final de las vías del puente y contando 125 pasos a tu derecha. Allí enterramos la primera caja. Y la otra caja a 24 metros subiendo la montaña del lado izquierdo y a la altura del puente. Este escrito en el diario del bisabuelo es lo único que tenían para descubrir aquel tesoro de la revolución y que pertenecía a las fuerzas de Obregón, pues lo demás relatado son las hazañas de guerras contra el ejército de Huerta, donde efectivamente las fuerzas obregonistas persiguieron a los huertistas y en Cananea entablaron otra batalla encarnizada junto con más soldados de Obregón que se unieron a la lucha. Pero ¿cómo Felipe Cortés pudo confiar en los diarios de su abuelo y aventurarse junto con un hermano y 3 amigos más, organizando toda una expedición desde la ciudad de Chihuahua hasta Magdalena de Quino, Sonora, simplemente para conocer y dar con el lugar exacto donde su bisabuelo escribiría que se encontraba ese tesoro? Pues al final de sus diarios describe que nunca regresaron por esas cajas de oro. Las batallas constantes del conflicto no lo permitieron, y él y 2 soldados más son los únicos que sabían del lugar exacto, pues todos los demás murieron en los encuentros. Al finalizar la revolución, él logró sobrevivir y desertó de la lucha, pues no estaba obligado a seguir como miembro activo de la milicia, pues él desde un principio fue de los nuevos reclutas que improvisó Obregón junto con un sinnúmero de indios que posteriormente se convertiría como el ejército del noroeste. Y Obregón siempre se quedó con la idea de que aquellos 20 hombres que él había ordenado esconder esas cajas de oro y plata los habían matado a todos. Por lo tanto, dio por perdido ese tesoro. Felipe sabía de antemano que era muy probable que no encontrara nada, pues existía la posibilidad de que los 2 últimos soldados que sobrevivieron
hayan ido en busca de ese tesoro y que el puente que volvieron a construir en esa época tampoco existiera, pues ya no había esa ruta ni los trenes. Pero aún así lograron reunir el equipo necesario como brújulas, vara de radiestesia y un detector de metales Garrett y demás escritos y rutas exactas que había en los diarios. Nos relata Felipe que estuvieron 2 días campando entre las montañas y la sierra y que dieron con el lugar exacto de la vía, que por supuesto ya no existía, pero había aún vestigios de sus cimientos de metal y madera a los cuales les indicó que ese era el lugar exacto. Todo el panorama había cambiado según el diario de su bisabuelo, pero el detector de metales fue la arma principal para lograr ubicar exactamente a 8 metros de profundidad una caja de madera en estado de putrefacción, pero que contenía en bolsas de lona, también ya muy desgastadas por el tiempo, puro metal en oro fundido en pedaceras varias y sin formas, como si hubieran fundido alhajas o monedas o lingotes, y solamente la plata existían lingotes de 15 centímetros. De la otra caja nunca la encontraron, pues aparte de que el detector no lo ubicaba, tuvieron que venirse porque una manada silvestre de 8 coyotes ya los estaban merodeando y no quisieron seguir acampando. Felipe Cortés nos comenta que tuvieron mucha suerte gracias a su bisabuelo en poder desenterrar ese tesoro. No nos pueden decir el peso de lo encontrado, pero sí nos comenta que gracias a ese tesoro montaron una gran empresa que él dirige y le da trabajo a más de 65 personas en Chihuahua. Y de la otra caja, lo más seguro es que esté todavía en esa montaña, esperando que algún día alguien de buen corazón la pueda liberar, pues dice que él ya tuvo la suya. Si te ha gustado este video, por favor regálanos un like y no se te olvide suscribirte a este canal y a nuestro nuevo canal El Explorador Místico. Hasta pronto.